Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con esta próxima serie Hiel. El fuego de los cuatro elementos. ¿Qué crees que estoy planeando? Preguntó Crapao. Quizás quieras hacerte muy rica. Si logras conquistar a mi padre, lo vas a conseguir. Al principio la joven casi explotó, preguntándose qué parte del cerebro de Fay le hacía pensar que podía ver a ese señor, a quien respetaba como un segundo padre de otra manera. Pero pensándolo bien decidió responder con una provocación igual de aguda. Ya no era la misma niña frágil, ahora era ojo por ojo, diente por diente. Al principio solo quería venir a trabajar y ganar dinero, pero después de que me sugeriste que sí podría conquistar a tu padre, estaría lista para toda mi vida, ¿verdad? Así que, ¿para qué molestarme y esforzarme tanto? Gracias por la sugerencia, tu idea es muy brillante. Ninguna mujer decente quiere ser la esposa de alguien de la edad de mi padre. Si me convierto en la dama aquí, seré más importante que tú, ¿verdad? No me llames así. Yo no soy ninguna dama, me llamo Fay, no es para tanto. Y lo más importante, no estás cercana para llamarme así. Entonces, ¿cómo debería llamarte, hermana mayor? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No soy tu hermana. Yo no te llamaré así. Para que te llamen hermana mayor tienes que comportarte con respeto, pero no tienes nada que me haga respetarte. Puede que no haya tenido malas intenciones y haya actuado por ingenuidad, pero ahora Crapao estaba dispuesta a actuar deliberadamente. Si solo querías hablar de eso, me voy. Llego tarde al trabajo. Esta vez solo vine a advertirte, pero si continúas con esos planes de conquistar a mi padre, no te voy a dejar en paz. Qué miedo te tengo. Vamos, cuando me pongo seria vas a llorar, hasta que se te ponga la nariz roja. Pero a medida que fui creciendo, ya no sé qué es tener miedo. La joven rió divertida, pues las amenazas de Fay no la asustaban en lo más mínimo. Además, su intención de vivir en paz ya había fracasado en el momento en el cual Fay se cruzó con su coche y se acercó amenazantemente. Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Fay cayó torpemente, completamente humillada, tras acercarse con la esperanza de intimidar a la joven, que se atrevía a desafiarla abiertamente, pero no esperaba recibir una respuesta rápida que le retorciera la muñeca y la empujaba al suelo, dejándola sentada de forma vergonzosa. Hace tiempo que no nos vemos, pero se me olvidó decirte. Tengo cinturón negro en taekwondo. Te advertí que esa chica Calpao ha crecido lo suficiente como para no ser más la víctima de Fay. Padre, dime quién vas a elegir, entre Fay y esa chica. ¿Qué está pasando aquí? El señor preguntó confundido tras la aparición de su problemática hija en la oficina, junto con la otra joven. Y era bastante sorprendente verlas juntas, pero al observar el ambiente entre ellas era evidente que la conexión entre Ajima y esa joven Atitaya distaba mucho de ser amistosa. Padre, no necesitas saber la razón, solo elige. Crapao, ¿qué pasó? ¿Puedes explicármelo? Es solo que... La joven estaba decidida a contarle al señor toda la historia, de principio a fin, para que pudiera juzgar con justicia lo sucedido. Si ella se equivocaba al vengarse y herir a Jima, la otra persona también se equivocó al provocarla e intentar intimidarla. No necesitas decir nada. Si padre quiere saber, entonces yo se lo voy a decir. Entonces habla. Tu querido Crapao, padre, me ha atacado. ¿Crapao es cierto lo que dice Fay? Sí, jefe. Ajima sonrió con superioridad mientras se ponía de pie. Rechazando la ayuda de los empleados que habían presenciado el incidente, regañó a todos los que intentaron ayudar, haciéndolos huir y luego arrastró a la alborotadora de vuelta a la oficina para que el jefe decidiera. Así nadie podría acusarle de exagerar al echarle el primer día del trabajo. Padre, lo oíste, ¿verdad? ¿Puedes echar a esta niña de aquí? Si yo estoy aquí, esa persona problemática no puede quedarse. Yo no quiero vivir con ella. ¿Hay algo más que quieras explicar? No creo que Crapao te atacara sin motivo. Admito que lastimé a Fay, pero fue solo para defenderme. Mientes, ¿desde cuándo te convertiste en la chica de la Cenicienta? Alto, no lo interrumpas. Ya te escuché a ti, Fay. Ahora también debo escuchar a Crapao. ¿Qué más quieres oír, padre? ¿Alguna vez has visto que si traes a alguien es para hacerle daño a tu propia hija? ¿Qué padre haría eso? El jefe nunca pensó en favorecer a su hija, pues siempre veía a los demás como superiores. Si tanto apreciaba a Titaya, ¿por qué no la adoptó como hija o le dejó toda su herencia? ¿Por qué siempre comparaba y elogiaba a esa chica sin nada especial, enfureciendo a Jima por toda la situación? Crapao, si tienes algo que decir, dilo, lo juzgaré con imparcialidad. Además de presionar a Fay para que me defendiera, también quiero decir que Fay se acercó rápidamente con su coche. A propósito, tuve suerte de no tener un accidente. ¿Mientes? ¿Crees que mi padre te va a creer sin pruebas? Jefe, puede revisar las cámaras del auto de Fay antes de creer lo que dije. La joven mantuvo la mirada fija en Fay, quien la observaba con la mirada, como si quisiera devorarla. No apartó la mirada, aunque se sentía intimidada. Quien quiera que causara este problema tendría que asumir las consecuencias.
Quizás ya fuera demasiado tarde para inventarlo, pero no permitiría que Fai se saliera con la suya provocándola. ¿Y bien, Fai, tienes algo que decir para explicarte o defenderte? Mi padre siempre está siendo parcial. Si vas a apoyar a esa joven, no pierdas el tiempo escuchándome entonces. Discúlpate y no causes más problemas. Ni hablar. Si padre sientes que soy culpable, yo no pienso disculparme. Fai, basta, ¿no te da vergüenza? Jefe, no pasa nada, no tiene por qué obligarla a Fai. El amable jefe impidió que el señor atacara a su hija, y se había empecinado en dejar el problema atrás. No quería que la situación se agravara, ni que los empleados empezaran a difundir rumores sobre ella causando problemas desde el primer día. Tampoco quería que su benefactor se preocupara por esas cosas. Crapao, me disculpo en nombre de mi hija, me equivoqué al no criarla bien, por eso es tan terca y egoísta. Yo también me disculpo, jefe. También cometí un error. No solo fue Fai quien se equivocó. Ya no la vamos a favorecer. Desde pequeña siempre estaba bromeando y Crapao nunca se quejaba. Cuando me enteré no permití que la castigaran. Pero ahora Crapao cree que puede con ello. Intentaré evitar conflictos con Fai para que el jefe no tenga que ser un juez otra vez. No sé qué hacer. Fai no me escucha y la tía siempre la consiente. Fai solo obedece a su tía Pani. Yo lo entiendo. Sé que soy solo una invitada. Y si puedo evitar problemas lo haré. Volví aquí porque quiero pagar la bondad de usted, jefe. No causar problemas ni incomodar a nadie. Sé que eres una buena chica. Tu padre estaría orgulloso de verte crecer tan bien. Es por la amabilidad de usted, jefe, que yo estoy muy orgullosa. En cuanto a Fai, te pido que tengas paciencia. Está bien. Pronto va a crecer. De hecho, Fai había crecido. Es más alta que la problemática Fai, de 8 años, que solía molestarla. Su rostro ya no lucía tan enojado como el de un ogro, aunque aún conservaba la tez oscura, como la de alguien que trabajaba en el sol, la cual encajaba con su temperamento problemático y su personalidad antipática. Además, sigue siendo una adulta problemática a la cual le gustaba causar problemas. Ya sea Fai de niño o Fai de adulta, no parece alguien con quien valga la pena involucrarse. En los próximos videos vamos a seguir con más spoilers de esta próxima serie GL de los 4 elementos. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.